Imagina un mundo donde la velocidad no solo define quién gana, sino quién eres. Una historia que a simple vista parece simple. Autos que hablan, compiten y sueñan. Pero detrás de eso hay algo más profundo que conectó con millones de personas en todo el mundo. Esta es una de las películas más exitosas de animación. Y curiosamente, muchos no logran explicar exactamente por qué. No es solo por las carreras, no es solo por los personajes, es por algo que pasa desapercibido, hasta que lo entiendes. Hoy vamos a descubrir qué hace tan especial esta historia y por qué sigue siendo inolvidable. El Rayo McQueen se alista para la Copa Pistón con una rutina mental muy particular. Soy veloz, yo desayuno perdedores. Al abandonar su tráiler, la multitud estalla en euforia y Rayo absorbe cada grito como combustible. Arranca la competencia y McQueen irradia una seguridad que roza la soberbia. Es un recién llegado con un talento descomunal y eso lo hace sentir invulnerable, como si el universo entero girara a su alrededor. A mitad del evento ocupa el tercer puesto, persiguiendo a El Rey, una institución viviente del automovilismo, y a Chick Hicks. El Rey carga con décadas de victorias y esta Copa Pistón marcará su despedida. Buscando una ventaja estratégica, McQueen decide saltarse los pits y no renovar sus neumáticos. Sus mecánicos insisten en que el cambio es urgente, pero él los descarta convencido de que su criterio supera al de todos. Llega la recta final y McQueen encabeza la carrera. La victoria parece inevitable, pero en ese preciso instante uno de sus neumáticos explota y luego otro. El Rey y Chick Hicks recortan distancias rápidamente. McQueen lucha con todo para seguir avanzando, pero sin goma es prácticamente una tortuga. Los tres coches convergen en la línea de llegada y, en un acto desesperado, McQueen estira su lengua para ganar centímetros, pero el desenlace es un triple empate que nadie había presenciado jamás. Se anuncia que la semana siguiente habrá una carrera de desempate para decidir al legítimo campeón de la Copa Pistón. Terminada la carrera, McQueen alardea de haber construido ese resultado con sus propias ruedas, hiriendo profundamente a su equipo, que dimite en masa al comprobar que él no valora su trabajo. A Rayo le importa poco, disfruta plenamente del circo mediático. El Rey se aproxima a McQueen, lo reconoce con deportividad y comparte la visión de alguien que lo ha visto todo. Le advierte que necesita abrir los ojos y tomar decisiones más inteligentes, que este deporte no se gana en solitario. Sin un equipo sólido y experto respaldándolo, jamás alcanzará la cima. Pero Rayo deja de escuchar y su mente se transforma en una pantalla donde se proyecta él mismo, recibiendo el patrocinio de Dinoco y heredando la gloria que el Rey acumuló. Ignora completamente la lección que tiene frente a él. El Rayo McQueen es un debutante de capacidades extraordinarias, pero su arrogancia y su obsesión consigo mismo son igual de evidentes. Es innegablemente un corredor brillante, sin embargo su imagen distorsionada de sí mismo se convierte en el principal freno de su carrera. Por ejemplo, McQueen cree estar por encima de sus mecánicos, personas con mucho más bagaje profesional que él. Rechaza sus recomendaciones y como consecuencia directa pierde el campeonato. Y lo más llamativo es que, en lugar de reconocer el error, McQueen refuerza su convicción de que no necesita a nadie. También se considera superior al Rey, alguien que acumula años de títulos. No le presta atención porque está completamente sumergido en su propia vanidad. Y en lugar de aprovechar ese encuentro como una clase magistral, McQueen prefiere regodearse en fantasías sobre su propia magnificencia. De este modo, su excesiva autoconfianza termina siendo su mayor adversario. McQueen parece encarnar aquel mito del individuo que se labra su propio destino, conocido como el self-made man. Esta ideología plantea que cualquier persona puede alcanzar el triunfo exclusivamente mediante su esfuerzo y voluntad, prescindiendo por completo de la ayuda ajena. Sin embargo, nadie construye su camino en completo aislamiento. Incluso la figura más exitosa que puedas imaginar no llegó hasta allí sin apoyo externo. Cualquiera de nosotros ha construido su éxito completamente solo. Supo sacar partido a las oportunidades que se le presentaron. Mac, el camión de Rayo, lo conduce hacia California rumbo al desempate. Sin embargo, el agotamiento hace mella en él y sin darse cuenta pierde a Rayo en plena ruta. McQueen despierta desorientado en medio de una carretera que no reconoce. Intenta alcanzar a Mac, pero acaba desviándose por una vía antigua y deteriorada. Así llega a Radiador Springs, un pequeño pueblo que parece haber quedado fuera del tiempo. Radiador Springs vivió su época dorada cuando la Ruta 66 era la arteria principal de Estados Unidos. La llamaban la calle principal de América. Arrancaba en Chicago, Illinois, y culminaba en Santa Mónica, California. Era la favorita de los viajeros, quienes exploraban paisajes únicos y pueblos encantadores distribuidos a lo largo del país. No eran las grandes metrópolis ni los destinos más espectaculares, pero tenían una belleza singular, como Radiador Springs, este pueblo de ficción. La Ruta 66 representaba el sueño americano, una vida en familia con estabilidad económica dentro de una comunidad unida y tranquila. Se creía que quienes lograban esto alcanzaban la verdadera felicidad, y Radiador Springs era la expresión perfecta de ese ideal. Zygmunt Bauman, influyente sociólogo polaco, denominó a ese periodo la modernidad sólida, caracterizada por la búsqueda de estabilidad, satisfacción duradera y vínculos permanentes. Pero la época en que vivimos es radicalmente distinta, lo que Bauman llama modernidad líquida. En ella ya no se persigue lo estable y duradero, sino lo fugaz y veloz. La comunidad queda relegada en beneficio del individuo. Es líquida porque privilegia la libertad absoluta, el dinamismo y el logro personal sin comprometerse con nada ni con nadie, más allá de uno mismo. El objetivo central ya no es el bienestar colectivo, sino el triunfo individual. Con la llegada de esta modernidad líquida, aparecieron también las autopistas interestatales que conectaban el país con mayor rapidez, pero eliminando las rutas panorámicas. Así, lugares como Radiador Springs empezaron a desvanecerse en el olvido, y estas nuevas vías priorizan la velocidad y la eficiencia, transportando a las personas del punto A al punto B sin que experimenten nada en el trayecto. Este cambio en la infraestructura refleja una transformación profunda en los valores y aspiraciones de los estadounidenses. El Rayo McQueen encarna a la perfección esta modernidad líquida repleta de innovación, autonomía y velocidad, en contraste directo con Radiador Springs, que simboliza los valores tradicionales que han sido abandonados.
caos. La llegada de Rayo a Radiador Springs es caótica y estruendosa, provoca un desastre y destroza gran parte de la calle principal del pueblo. El sheriff lo detiene y lo lleva ante el tribunal, donde el juez determinará su castigo por los daños ocasionados. Cuando el juez Doc Hudson entra y reconoce al acusado, se detiene un instante, lo estudia con sorpresa y no oculta su desprecio. Es un auto de carreras y Doc sabe perfectamente cómo son esos tipos, soberbios e imposibles. Lo sentencia a realizar trabajo comunitario. Deberá pavimentar la calle que destruyó. Solo entonces podrá continuar su camino hacia California. Rayo intenta escabullirse del castigo, argumentando que, siendo un corredor profesional, no debería tener que remendar la calle de un pueblo olvidado. Pero Doc, figura de autoridad y pilar de esa comunidad, no se deja impresionar por los laureles de McQueen. Al contrario, lo desafía a una carrera. Si Rayo gana, queda libre sin reparar nada. El resto del pueblo considera que esto es una locura. Sally, una Porsche de inteligencia aguda, le advierte a Doc que así la calle jamás quedará arreglada. Pero Doc confía plenamente en sí mismo. Se posicionan en un circuito de tierra. Una sola vuelta decide todo. McQueen se mofa de Doc, asegurando que nunca podría superarlo. Rayo enciende su motor y lo luce con ostentación. Y los habitantes de Radiador Springs contienen el aliento. La carrera arranca, y McQueen sale como una bala mientras Doc ni se mueve, simplemente aguarda. Rayo está cerca de cerrar la vuelta cuando llega a una curva en el terreno de tierra. Intenta maniobrar, pero pierde el control completamente y termina estrellándose en un barranco repleto de cactus. McQueen puede ser un maestro en pistas profesionales, pero aún hay territorios que no domina, como adaptar su conducción a superficies irregulares. Doc le pide a Mate, la grúa local, que lo rescate, y pronto Rayo está de vuelta reparando la calle, con el orgullo más herido que nunca. Al día siguiente, los vecinos de Radiador Springs descubren que la carretera luce notablemente mejor y estallan en entusiasmo. Falta mucho por terminar, pero la calidad del trabajo de McQueen es sorprendente. Doc queda desconcertado y sale a buscarlo. Lo localiza en el circuito del día anterior, intentando reiteradamente superar la curva que lo venció. Una y otra vez, sin rendirse. Doc lo observa y algo se mueve en su interior. Se aproxima y le ofrece orientación sobre cómo abordar esa curva, pero Rayo lo rechaza con burlas y lo llama un viejo excéntrico. Esa noche, Mate invita a McQueen a dar un recorrido nocturno. Ambos se divierten enormemente y construyen un vínculo genuino. Al concluir el paseo, Mate le confiesa a Rayo que es su mejor amigo. Esas palabras sacuden algo profundo en McQueen. Nunca había tenido un mejor amigo, ni siquiera alguien a quien llamar simplemente amigo. Al despedirse, algo en la actitud de Rayo ha cambiado sutilmente. Empieza a mirar a Radiador Springs y a su gente con ojos completamente distintos. A la mañana siguiente, Rayo despierta con sus ambiciones intactas, sintiendo el peso de la Copa Pistón que lo espera en California. Busca al sheriff y a Doc para informarles que ya es hora de partir. Mientras los aguarda, entra en un garaje desordenado y abandonado, y allí, en un rincón cubierto de polvo, descubre algo que lo deja paralizado: el trofeo de la Copa Pistón. Se acerca y lee la inscripción: Hudson Hornet, campeón de 1951. Es imposible. Doc tiene una Copa Pistón. Aturdido, sigue explorando y encuentra 2 copas más. Doc Hudson había conquistado 3 campeonatos. McQueen no encuentra palabras. En ese momento entra Doc, furioso porque Rayo invadió su espacio sin permiso. McQueen expresa su admiración sin reservas. Le dice que ahora entiende quién es realmente el legendario Hudson Hornet y le suplica que le transmita toda su experiencia. Está hambriento de la sabiduría que ese antiguo campeón puede ofrecerle, pero Doc le responde con frialdad que ya lo intentó y que Rayo lo ignoró. McQueen dice que esos trofeos lo impresionan enormemente, pero Doc contesta: lo único que yo veo son unas copas vacías, y le cierra la puerta en la cara. Sally, la Porsche, propone a Rayo un paseo diferente. Lo guía por senderos inexplorados con panorámicas que lo dejan sin aliento. Él le pregunta cómo una Porsche tan sofisticada como ella terminó en un lugar como Radiador Springs. Ella le cuenta que en otra vida fue abogada exitosa en Los Ángeles, pero llegó a un punto en que la vacuidad de esa existencia la ahogaba. Entonces emprendió un viaje sin destino por el país buscando algo que no sabía definir, hasta que un día llegó a ese pueblo y sus habitantes la recibieron con los brazos abiertos. Le dice que se quedó porque encontró algo que no esperaba: amor por el lugar, por sus paisajes y por amistades auténticas, casi imposibles de hallar en otro sitio. La modernidad líquida presenta el éxito individual como la fórmula de la felicidad, pero Sally comprendió que esa ecuación no funcionaba para ella y decidió buscar una existencia diferente que la hiciera sentir completa de verdad. Sally le explica que Radiador Springs no siempre tuvo ese aspecto desgastado. Hubo un tiempo en que era un pueblo vibrante y lleno de visitantes, cuando la Ruta 66 era el corazón del viaje americano. Le dice: hace 40 años los coches recorrían el país de una manera completamente distinta. No buscaban el atajo, sino que se dejaban llevar por el paisaje, por sus altos y bajos, sus rodeos y sorpresas. No se subían a la carretera solo para llegar, sino para vivir el trayecto. El mundo era otro. Hoy todo el mundo viaja en línea recta, dispuesto a sacrificar cualquier experiencia con tal de ahorrar 10 minutos. Y así se pierde en lo más valioso. Sally confiesa que le hubiera encantado conocer al pueblo en su esplendor. Rayo le agradece el paseo, diciéndole que a veces reducir el ritmo y absorber el presente puede ser más enriquecedor que correr sin mirar a los lados. Me parece sumamente simbólico que esta historia gire en torno a automóviles de competición, ya que estos representan exactamente la velocidad, la rivalidad y la modernidad. Son la encarnación de la filosofía líquida que nos impulsa a vivir a toda marcha persiguiendo el éxito propio. Además, McQueen es americano y Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de esta forma de vida capitalista tardía. Rayo ha vivido siempre a máxima velocidad, convencido de que eso lo llevaría a la satisfacción, pero Radiador Springs le pone enfrente una comunidad que se alimenta de la calma, la amistad y los detalles cotidianos. Es una sacudida radical para él, pero los vecinos de ese pueblo sencillo parecen gozar de una vida más plena que la suya.
Radiador Springs parece enseñarle a McQueen que la verdadera riqueza no está en llegar primero, sino en disfrutar del recorrido completo. Rayo llega al circuito y se lleva una sorpresa mayúscula: Doc Hudson, preparado con neumáticos de competición. Rayo se oculta para pasar desapercibido y observa con expectación si Doc se atreve a rodar de nuevo. Doc vacila, como si librara una batalla interna, pero finalmente se lanza. Enciende el motor y sale disparado. Recorre la pista con una autoridad y una elegancia que quitan el aliento. Rayo lo contempla con una admiración que no puede disimular. Llega el instante crucial, la curva que McQueen no ha logrado dominar. Para Doc, sin embargo, es una danza fluida y natural. Rayo se queda boquiabierto. Doc completa la vuelta y exhala. Sigue teniendo lo que lo hizo grande. McQueen se aproxima y le prodiga elogios sin contención, pero Doc no quiere escucharlos. Rayo le pregunta por qué alguien con tanto talento abandonó la competición en plena cima, y esa pregunta reabre una herida antigua en Doc. Indignado, lo confronta. ¿Tú crees que yo me retiré voluntariamente? Le muestra un recorte de periódico que anuncia el accidente que sufrió en 1954. Doc tuvo que alejarse para recuperarse, pero cuando regresó dispuesto a retomar su lugar, el mundo de las carreras le dio la espalda sin contemplaciones. Le dijeron que era historia pasada y pasaron página. Doc declara: todavía tenía mucho por demostrar, pero nunca me dieron la oportunidad. Herido hasta lo más profundo, Doc eligió alejarse de ese mundo y refugiarse en Radiador Springs, donde fue recibido y valorado, sin que nadie supiera de sus glorias ni de sus caídas. McQueen le dice que él es diferente al resto de los corredores, pero Doc le responde sin piedad: ¿de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te importó algo que no fueras tú mismo? Las personas de este pueblo son buenas personas, se cuidan entre sí y no quiero que depositen su confianza en alguien que no es capaz de corresponder. Doc, como Sally antes que él, aprendió que la modernidad líquida puede ser devastadora e implacable. Como cada individuo está enfocado en sí mismo y en su propio beneficio, la lealtad genuina es casi inexistente. El éxito puede evaporarse en un instante, y cuando eso sucede, el mundo no duda en descartarte sin miramientos. Ante esa realidad, Doc rechazó esa forma de existir y apostó por algo más duradero y significativo, una comunidad construida sobre el afecto genuino. No solo buscó refugio del rechazo, también escapó de la frialdad de quienes nunca aprenden a apoyar a los demás. McQueen representaba exactamente el arquetipo de lo que Doc detesta. Aunque muchos puedan ver a los habitantes de Radiador Springs como personas anticuadas y descartarlos por aferrarse a lo tradicional, poseen virtudes invaluables que la sociedad moderna ha ido perdiendo: lealtad, amor incondicional y sentido de pertenencia, valores de un peso enorme. Para Doc eso supera con creces cualquier título, porque como él mismo comprendió, no importa cuán alto escales en la modernidad líquida, siempre existe el riesgo de ser desechado, y al final los campeonatos se convierten en nada más que copas vacías. Al final del día, un trofeo pierde todo su brillo si no hay nadie con quien celebrarlo. A la mañana siguiente, todos despiertan y encuentran la carretera completamente restaurada. McQueen trabajó en ella durante toda la noche y ahora luce impecable. Rayo es libre de marcharse a California. Sin embargo, decide quedarse un poco más, porque hay algo que quiere hacer antes de irse. Empieza visitando uno a uno los negocios del pueblo. Con Luigi y Guido estrena un juego de neumáticos nuevos. Ramón le aplica una pintura completamente renovada y Fillmore lo deja con el tanque lleno. Pero todavía le queda una persona por sorprender. Cuando Sally aparece, Rayo tiene todo dispuesto. Da la señal y todo el pueblo enciende sus letreros de neón recién recuperados, mientras la música llena el aire. El pueblo resplandece como en sus mejores tiempos, transformado en un paraíso luminoso lleno de vida. Sally está sin palabras, su sueño más querido acaba de materializarse. Rayo y Sally comparten ese momento de felicidad, sintiéndose cada vez más cerca el uno del otro, cuando la magia es interrumpida bruscamente. Helicópteros de televisión y periodistas irrumpen en el pueblo. Todos anuncian a gritos que han localizado a McQueen. Rayo queda rodeado por los medios y arrastrado lejos de Sally. Mac, su camión, le advierte que deben salir de inmediato si quieren llegar a tiempo a la Copa Pistón. McQueen se acerca a Sally con la intención de decirle todo lo que lleva adentro, pero las palabras no le obedecen. Sally lo interrumpe y le expresa su gratitud, no solo por haber reparado la calle, sino por todo lo que significó para ellos. Le dice: mucha suerte en California, espero que encuentres lo que buscas, y se marcha. Rayo sube a su camión y retoma el camino hacia la Copa Pistón. Entonces, una periodista se aproxima a Doc y le da las gracias por haberle revelado el paradero de McQueen. Sally presencia la escena y la traición la golpea de frente. Todo el pueblo observa cómo Rayo se aleja, regresando a su vida anterior como si nada hubiera ocurrido. Uno a uno vuelven a sus casas y apagan las luces de neón que hace apenas unos minutos les devolvieron la ilusión. En California, la Copa Pistón está lista para arrancar. El Rey, Chick y McQueen se preparan para el desempate definitivo. El Rey, el gran veterano, cerrará su carrera profesional con esta competición. Todos le profesan un respeto enorme y su ausencia se sentirá. Es el crepúsculo de toda una era. Rayo se repite a sí mismo: yo soy velocidad, yo desayuno perdedores, yo soy velocidad. Sin embargo, esta vez su mente se resiste a concentrarse en la carrera. En su lugar, está invadida por imágenes de sus días en Radiador Springs. Cada vez que intenta convencerse de la necesidad de ser el más rápido, un recuerdo cálido y apacible irrumpe en su mente, calmándolo y liberándolo de su obsesión por la victoria. Al salir de su tráiler, la multitud estalla en euforia, pero Rayo no les dedica ni un segundo de atención. Está junto a Mac, su camión, quien ahora cumple la función de jefe técnico, dado que su equipo original había abandonado el proyecto. Sin más preámbulos, la carrera arranca. McQueen intenta mantener el ritmo de sus rivales, pero su mente no responde. Los pensamientos sobresalen y lo asaltan repetidamente, hasta que una voz familiar irrumpe en su comunicador. No recorrí todo este camino para verte fracasar, pero no es Mac quien habla, es nada más y nada menos que el legendario Hudson Hornet. Doc viajó hasta allí para estar en su esquina, y junto a él se encuentran todos los habitantes de Radiador Springs. Doc enciende algo en Rayo, y de pronto parece un corredor completamente distinto, dueño absoluto de la pista. Absorbe cada indicación y la traduce en ejecución perfecta. Entonces los espectadores en el autódromo comienzan a reconocer a Doc y a dimensionar la magnitud de la leyenda que tienen frente a ellos. El público estalla de emoción,
Vuelta a vuelta, McQueen avanza implacable. Chick Hicks pierde los nervios y arremete contra McQueen, desviándolo de la pista hacia el césped. Los comentaristas dan a McQueen por eliminado, pero él ya sabe cómo moverse fuera del asfalto. Aplicando lo que Doc le enseñó, logra rehacerse y regresa a la carretera, tomando el liderato. Doc no puede ocultar su satisfacción. La carrera llega a su tramo decisivo. McQueen va en primer lugar, el Rey en segundo y Chick en tercero. Chick no soporta la idea de quedar último y toma una decisión que lo define para siempre. Embiste al Rey con toda su fuerza. El golpe es devastador. Lo lanza fuera de la pista provocando un estrépito de destrucción. El Rey queda gravemente dañado. McQueen está a punto de cruzar la meta cuando sus ojos captan en la pantalla gigante las imágenes del Rey destrozado. Su mente viaja instantáneamente al accidente que arruinó la carrera de Doc hace tantos años y en ese momento toma la decisión más inesperada: frenar. A escasos centímetros de la línea de llegada, Rayo se detiene en seco. El silencio se apodera del estadio. Chick Hicks cruza la meta y gana la carrera, pero nadie celebra. Doc y todo el público observan a Rayo con una mezcla de asombro e incredulidad. McQueen, dejando su ego completamente atrás, se dirige hacia el Rey, quien le pregunta desconcertado qué está haciendo. El novato le responde con sencillez: creo que el Rey merece terminar su última carrera dignamente. Lo empuja con cuidado hacia la línea de meta y el Rey le dice: ¿sabes que acabas de entregar la copa pistón? A lo que Rayo responde: un viejo gruñón y sabio me enseñó alguna vez que esa no es más que una copa vacía. Doc lo escucha desde la distancia y una sonrisa de orgullo genuino ilumina su rostro. Cuando el Rey, impulsado por Rayo, cruza la línea de llegada, el público explota en una ovación que nadie recordaba haber escuchado antes. McQueen regresa junto a sus amigos y todos lo rodean con celebración, pero quien más irradia orgullo es Doc. Dinoco, el patrocinador del Rey, que ahora se retira, le tiende a Rayo una propuesta de contrato. Este reacciona con desconcierto diciendo que ni siquiera ganó la carrera, pero el dueño de Dinoco le responde con claridad: hay mucho más en este deporte que cruzar la meta primero. Pertenecer a Dinoco era todo lo que Rayo había soñado desde siempre. Sin embargo, al observar a sus amigos celebrando con sus propios patrocinadores, un grupo de coches con historia y abolladuras, algo más poderoso habla por él. Les agradezco enormemente la propuesta, pero mi equipo apostó por mí mucho antes de que el mundo supiera mi nombre. Por eso me quedo con ellos. Rayo regresa a Radiador Springs y lo convierte en su base de operaciones. Disfruta de la compañía de su mejor amigo Mate, del amor de Sally, de la sabiduría de su mentor Doc y del calor de toda una comunidad que lo quiere de verdad. Rayo da la espalda a la copa pistón porque comprende que existen cosas mucho más valiosas y satisfactorias. Aprende que nadie conquista el éxito en solitario, sino gracias a un equipo que cree en uno incluso cuando uno mismo no lo hace. Y además, el triunfo que no se comparte con nadie es un triunfo hueco. Quizás la felicidad verdadera no resida en acumular logros individuales ignorando a los demás, sino en recorrer el camino rodeado de personas que valen la pena. Si quieres que narre y reflexione sobre tu historia favorita o quieres dejar una duda o comentario, puedes hacerte miembro del canal, le das al botón de suscribirse, no te cuesta nada y me ayudarías un montón. Si te apetece seguir explorando reseñas, reflexiones e interpretaciones de historias, te invito a recorrer el canal. Si buscas un poco, es muy probable que encuentres tu historia favorita esperándote. Muchas gracias por tu generoso apoyo. Nos vemos en el próximo video.